Usted está en El Radar, en Blue Radio. Hoy en El Radar estamos con Luz Marina Giraldo. Ella tiene una historia de lo que significó su paso por la guerra, por el conflicto, luego de su compromiso honrado con la paz, lamentablemente atravesado por una situación personal dolorosa que tiene que ver justamente con el conflicto, y una historia que atraviesa el gobierno nacional y que atraviesa también un eventual proceso de paz con las disidencias de las FARC. Luz Marina está con nosotros hoy aquí en El Radar, está con nosotros acompañándonos también en nuestros canales de YouTube, en nuestros canales de video. Luz Marina, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted por la invitación. De verdad que es un gusto para mí estar en los estudios de Blue. Decir que es muy importante, no solamente para mí, sino para las mujeres que hemos estado pasando por esta situación en los últimos años, y que pues es importante que la gente sepa lo que está pasando. Sí. Luz Marina, ¿cuándo entró usted a la guerrilla? ¿Cuánto tiempo estuvo en las FARC? Bueno, eso es relativo, porque yo ingresé desde los 10 años y esta es la fecha que sigo en la lucha por la defensa de los derechos de los más desfavorecidos. Quiere decir que tengo 47 años, tengo 37 años en estos andares. Pero a los 10 años, ¿cómo entra? ¿Fue reclutada forzosamente por la guerrilla? No, pues digámoslo que yo perdí a mi padre siendo muy niña en una masacre que hubo en el Meta, de las muchas que han habido en el país, de las muchas que se cuentan. Y pues desafortunadamente me he encontrado con que esta masacre está borrada de la historia del departamento. No aparece en los libros de historia. Nadie habla de este hecho. ¿Su padre era integrante de las FARC? No, mi padre era un campesino que trabajaba por sacar adelante su familia y que no tenía nada que ver con nada, de ninguna vinculación con ¿En nadie. dónde vivía él? Mi padre tenía una finca en el corregimiento en ese tiempo de la cooperativa, lo que hoy en día es Mapiripán. Y mi madre con mis hermanos y yo vivíamos en San Martín Meta, en una vereda que se llama La Reforma. Por la vía antigua, en esa época era la vía antigua para Granada. Sí. Entonces, estamos hablando de 1985, Sí. cuando todavía la vía era por ahí. Un pueblito que quedaba a la orilla de la carretera. Es decir, usted no vivía con su padre vivía en Mapiripán, ustedes vivían en San Martín. Sí, vivíamos con mi padre, solo que mi padre nos sacó a nosotros ahí a esa vereda para que mis hermanos pudieran estudiar, para que nosotros pudiéramos acceder a la educación, porque allá en donde él estaba en la finca no había escuelas. ¿Quién mató a su padre? Esa es la pregunta que llevo más de 30 años haciéndome. No sabemos. ¿Lo mataron a él únicamente o hubo más personas asesinadas ahí? Desafortunadamente esa noche hubieron muchos más muertos. El pueblo de La Reforma hoy en día es un pueblo fantasma, hay unos cuantos habitantes. Yo volví después de muchos años a grabar un documental sobre mi vida. Hace como 4 años estuvimos allá y el pueblo es un pueblo casi fantasma. Hoy en día pues la vía ya pasa por otra parte y pues ya son muy poquitos los habitantes, incluso de los que habían en nuestra época hay muy pocos. Hay unos cuantos señores que se resignaron a vivir allí, pero que pues realmente es un pueblo fantasma. Y esa dolorosa situación, el asesinato de su padre, ¿qué tiene que ver con su ingreso a las FARC? Porque como familia nos destruimos, como familia nos fracturamos. Mi madre nos dejó donde una amiga, una vecina, y con mi hermano que tenía 14 años en esa época, nos terminamos en el Bichada, la familia con la cual nos dejó mi madre. Mientras ella miraba cómo estabilizaba la familia, ella se fue para la cooperativa a ver qué podía recuperar de la finca. Nosotros perdimos contacto con mi madre y por eso a los 10 años, después de vivir una situación de maltrato muy fuerte con mi hermano, los dos terminamos en las filas. Terminaron en las filas. ¿Cómo es la historia de su esposo? ¿Usted conoce a su esposo en las FARC? Sí, señor. ¿Quién es su esposo? Bueno, yo conozco a Alexander Parra
hace muchos años, cuando yo tenía 17 años, nos cruzamos en el camino y él llegó de comandante de un frente en Cundinamarca. Estuvo muy poco tiempo, luego me entero de que él era de la Guardia Marulanda, yo no sabía, después con el tiempo me entero. Tuvimos una relación muy esporádica, por decirlo de alguna manera, porque pues su condición de Guardia Marulanda no le permitía estar en mucho tiempo en un solo sitio, nosotros durábamos mucho tiempo sin vernos, y fue así como finalmente nos reencontramos en La Paz. Realmente lo significativo aquí fue que esa semilla de ese amor que había surgido durante los años en las filas, lo pudimos plasmar cuando firmamos el acuerdo y cuando se hizo el proceso de dejación de armas en Mesetas. ¿En el 2016? En el 2017 nos encontramos porque yo salí de la cárcel y él pues estaba en proceso de dejación de armas. ¿Usted estuvo presa cuánto tiempo? Yo estuve presa en 2 ocasiones, fui capturada en el 2001 en combate. Luego fui dejada en libertad por vencimiento de términos y luego fui recapturada en el 2009. Y pues porque pues la vida, cuando uno no tiene una familia ni tiene para dónde coger, pues yo salí de la cárcel y volví, me presenté a la guerrilla y luego fui recapturada en el 2009 y estuve nuevamente en la cárcel. Pero en los años que estuve libre, pues no estuve libre del todo porque yo estaba en prisión domiciliaria. Entonces yo me presenté, pero no fui nuevamente a las filas, sino que me quedé por fuera. Bueno, eso es una historia larga, pero en concreto desde el 2009 hasta el 2017 volví a estar privada de la libertad intramuralmente, porque realmente pues yo estuve más de 14 años pagando pues condena en diferentes... 14 años, sí, señor. Imagínese usted. Y en el 2017 se reencuentra con Alexander Parra. Sí, señor. ¿Forman una familia? ¿Se van a vivir juntos? Sí, señor, es correcto. Nos reencontramos después de tantos años. Nos vamos a vivir juntos por el proceso mismo de trabajo en la comunidad, porque pues él era comandante. Cuando iniciamos el proceso, él inicia un proceso con las comunidades muy fuerte. Yo creo que todos fueron testigos de el programa Ambientes para la Paz, Vida Digna y Reconciliación, que trajo a Colombia en su apertura al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, quien mi esposo lo recibió en el espacio territorial. También estuvo el príncipe de Noruega, Haakon de Noruega, estuvo acá visitando el proyecto, porque era un proyecto ambicioso, medioambiental, y pues nosotros nos dedicamos a hacer ese trabajo juicioso de acompañamiento a las comunidades en su fortalecimiento, haciendo del turismo responsable y ecológico una herramienta de trabajo que también sirviera para la reincorporación de los firmantes, pero sobre todo para la recuperación del tejido social en las comunidades. ¿Y en ese camino qué pasó? Bueno, mi esposo se dedicó a ese trabajo. Yo empecé a trabajar también desde algunos procesos de liderazgo, de fortalecimiento de las comunidades, y en el momento en que mi esposo fue asesinado, yo me encontraba como candidata al Consejo de Mesetas, pues en el ejercicio político. Y pues estábamos trabajando muy de la mano frente a todo lo que tiene que ver con esos procesos de reincorporación, pero también de tejido social en la comunidad. Desafortunadamente, el 24 de octubre del 2019, pocos días antes de las elecciones, él fue asesinado. ¿En dónde lo mataron? En el ETCR de Mesetas. ¿En Mesetas? En Mesetas. ¿Se sabe quiénes fueron los responsables? Bueno, pues las hipótesis son varias, ¿cierto? Habían varias personas capturadas que en 3 meses hubo varias capturas. El mismo presidente Duque dio la orden de que se le diera prioridad a ese caso, porque pues mi esposo era un hombre comprometido realmente con la paz. Yo digo que a veces cuando uno tiene un compromiso real y se lo reconoce a uno, hasta la persona más como que menos cree en eso, ¿cierto? Y el presidente Duque incluso incluyó a mi esposo en el libro que él escribió de la implementación del acuerdo de paz, porque reconoció en Alexander Parra un hombre que le apostaba a la paz, que estaba convencido de la paz, pero sobre todo que así como el cuento, jugaba limpio. ¿Por qué lo mataron?
Precisamente por eso, por su compromiso, por no permitir que desde la reincorporación se hicieran cosas indebidas, porque él estaba realmente comprometido con hacer las cosas bien en la implementación del acuerdo. ¿Las disidencias encabezadas por Iván Mordisco en ese momento? No, señor. Según las investigaciones por la Fiscalía, mi esposo fue, el asesinato de mi esposo fue ordenado por las disidencias de Iván Márquez. De Iván Márquez, la segunda Marquetalia. Sí, señor. Y usted entonces decide emprender una vía, un camino hacia la justicia interamericana. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que la vía de apelar a la justicia internacional para la protección de la vida y pues de todo lo que tiene que ver con la justicia es porque desafortunadamente a veces aquí en Colombia la justicia como que se va por las rejillas. Tanto así que las personas que fueron capturadas posterior a la muerte de mi esposo ya están libres. ¿Los presuntos responsables? Los presuntos responsables ya están libres. ¿Y por qué quedaron libres? Por fallas en el sistema, porque el proceso arrancó en el 2020. El 2019 fueron capturados en diciembre, el proceso arrancaba en firme en el 2020. Pero entramos a pandemia y en la cárcel no había cómo conectar a los internos y no se presentaban los abogados a las audiencias. Bueno, una cantidad de fallas que hicieron que el tema del vencimiento de términos se diera por pues lo mismo, las fallas en el sistema para que se hiciera pues... ¿Cuántas personas estaban capturadas? Estaban capturadas alrededor de 10 personas. ¿10 personas? Sí, señor. Y quedaron libres por vencimiento de términos. Solamente en este momento hay una persona que está pagando condena, que es la persona que reconoció haber sido quien disparó contra mi esposo. Sí. ¿Este crimen lo ordenó Iván Márquez? Pues al salir las personas que fueron capturadas, al no lograr que el juicio oral, donde pues se destapan todas las pruebas, se pudiera hacer con los imputados presentes, pues ahí está la verdad a medias. Porque está lo que dice el fiscal, las interceptaciones por vías de redes y bueno, telefónicas, mensajes, todo, pero no tenemos a las personas que cometieron los hechos y que yo pues dudo mucho que se presenten a las audiencias sabiendo lo que eso implica. Pues ahí va a quedar a medias la verdad, no vamos a saber quién dio la orden, no vamos a saber quién realmente fue quien les pagó, porque por eso le decía, son hipótesis que maneja la Fiscalía de acuerdo a las interceptaciones y las investigaciones. Sí, Luz Marina, en medio de ese riesgo de impunidad usted decide acudir en ese momento a la justicia interamericana. Sí, señor. ¿Entabla exactamente qué recurso? ¿Va a Washington? ¿Va a la CIDH? Yo no fui, yo tengo un abogado que seguramente muchos lo conocen, que es un abogado muy, muy locuaz en su área, el doctor Alejandro Carranza, con su pool de abogados, quien pues agradezco todo su apoyo realmente, que ha sido incondicional. Él me recomienda hacer esta demanda para que no prescriba, porque el delito de mi esposo fue elevado a nivel político, es el único caso donde el partido político Comunes fue reconocido como víctima, y entonces en esa condición de delito político, por su perfil de liderazgo, por su trabajo con las comunidades, pues es que emprendemos esa ruta de ponerla ante la Corte Interamericana para evitar de que si acá no se hace justicia, pues se puede hacer justicia desde las Cortes Internacionales. ¿Qué está pidiendo usted? ¿Que intervenga la CIDH en el caso del asesinato de su esposo? Bueno, específicamente en el caso de mi esposo, pues por la protección del proceso como tal, de que se esclarezca, que se llegue a las últimas consecuencias, por el perfil de quien presuntamente dio la orden. Además, presuntamente dio la orden Iván Márquez. Presuntamente, o sea, yo no puedo asegurarlo porque no se ha asegurado. ¿Usted ha sido amenazada? ¿Usted está amenazada por eso? Sí, señor. Yo he tenido varias amenazas. Hace un poco más de un año intentaron secuestrar mi hijo, el mayor. Me llegaron a la casa donde yo vivía. He tenido varias situaciones de seguridad complejas. Y pues realmente pues la situación ahora es que a raíz de esa situación yo decidí crear una fundación justamente para proteger la memoria y la honra de quienes firmaron el acuerdo de paz y han sido asesinados en su compromiso por
por la paz. Sí. Doña Luz Marina, ¿cómo es la historia que vincula al gobierno del presidente Petro con todo esto? ¿Qué petición le hace un funcionario del gobierno que tengo entendido ya no está en el gobierno? Bueno, pues yo no sé eso, cómo se filtró realmente, son cosas de que en términos de negociación, pues seguramente hay casos sensibles, como el caso de mi esposo es un caso muy sensible por su condición política, ¿cierto? Como le decía, el caso de mi esposo es el único donde el Partido Común fue declarado víctima, es un caso que ha estado elevado al nivel político, y que tiene mediáticamente mucho peso seguramente por la connotación que yo como esposa y como víctima he hecho. Pero yo creería que más allá de eso yo solamente pido una cosa, y es que se reconozca o que se diga la verdad por qué lo asesinaron. Porque hay muchas hipótesis, pero yo necesito saber por qué lo asesinaron. Él no estaba haciendo nada indebido, él estaba cumpliéndole al acuerdo de paz, su único delito fue creer firmemente en lo que firmó y pues nada, yo creo que todas las víctimas en Colombia merecemos la verdad. No, por supuesto, pero se lo pregunto más concretamente. Quien fuera comisionado de paz, Danilo Rueda, le pidió a usted que retirara la demanda ante la CIDH para no afectar el proceso de paz en desarrollo, o por lo menos incipiente en ese momento, con las disidencias de Iván Márquez, con la segunda Marquetalia? No, yo de eso mejor me lo reservo, no voy a dar no voy a entrar en esas aguas, porque seguramente será mucho más riesgoso y mucho más problemático. Yo lo único que he dicho es que, primero que todo, no voy a retirar la denuncia, no voy a retirar la demanda. Segundo, voy a seguir alzando la voz frente a la amenaza permanente con los firmantes. Y al gobierno yo pues le pido que nos escuche como víctimas. Hay una mesa de negociación, yo escucho todos los días al presidente, a la vicepresidenta, a los ministros, a todo mundo hablar de la paz, de la implementación del acuerdo. Pero cuando desde la Fundación nosotros recibimos las situaciones que viven en los territorios, en este momento tengo una señora con una niña que resguardada en un hotel. Esa señora lo único que hizo fue enamorarse de un firmante y ahora está corriendo por su vida, escondiéndose sin ninguna razón, solamente por ser la compañera de un firmante. Yo digo, es terrible un hombre que le ha apostado a la paz y ahora tiene que esconder a su familia para que no le hagan nada, por simplemente el hecho de estar cumpliéndole a la paz. Entonces yo digo, no es posible que hablemos de protección de derechos de las mujeres, que hablemos de protección de derechos de los niños, que hablemos de protección de derecho a la vida, que nos llamemos el país de la vida, cuando todos los días, no solamente firmantes, también líderes sociales, también mujeres y niños tienen que vivir esta situación en los territorios. Luz Marina, ¿usted le comentó a alguien más ese ofrecimiento, esa petición que le hicieron? ¿A alguien del gobierno nacional? ¿Distinta a esa persona? No, yo no quiero entrar en ese tema. Lo entiendo y respeto, por supuesto, su determinación, pero la clave es saber exactamente por qué piden justamente eso desde el gobierno del presidente Petro, y a eso va mi siguiente pregunta. ¿Qué opina usted frente a la posibilidad de que desde la segunda Marquetalia estén pidiendo o estén presionando al gobierno para que se retiren denuncias en contra de integrantes de su colectividad armada por delitos cometidos? ¿Qué lectura le da usted a esto? Que el caso de Alexander Parra sea tan importante y sensible para ellos y estén pidiendo bajarlo del sistema interamericano de la justicia colombiana. Bueno, lo que pasa es que las negociaciones, ustedes saben que nosotros pasamos por 8 años de negociaciones, donde todos los casos, como estamos viendo hoy en día en la JEP, son sensibles, ¿cierto? Nosotros hoy en día estamos asumiendo y cumpliendo con la justicia transicional, donde hay una cantidad de hechos que pues no se pueden omitir, ¿cierto? Donde la verdad está al diario y pues esa fue la razón de ser del acuerdo de paz.
Iván Márquez pues fue quien negoció el acuerdo de paz como está contemplado, ¿cierto? Él era el jefe negociador, él conoce el acuerdo de paz, él sabe que lo que firmó, lo que acordó, y pues no sé cómo, pues yo entiendo lo del entrampamiento, yo entiendo lo de toda esta situación que se ha vivido frente al incumplimiento en términos de justicia transicional y todo esto, ¿cierto? Yo lo entiendo perfectamente porque, como le digo, nosotros lo vivimos diario cuando levantan beneficios para firmantes que están cumpliendo y como desde la JEP los sacan de los listados o les levantan beneficios. Eso lo vivimos nosotros a diario y lo podemos entender. Lo que yo no puedo entender es cómo... Y yo pues realmente en esa ocasión me dijeron que le digan por qué. Yo dije, yo no voy a buscarlos porque pues de todas maneras yo no me voy a meter en líos después que digan que yo estoy en comunicación con grupos al margen de la ley, cosas de esas. Eso es algo que por la connotación de mi esposo, pero también por esta visibilización que yo he hecho como viuda y como víctima, de no querer que esto quede en la impunidad. Porque realmente el asesinato de los firmantes del acuerdo de paz está al borde de quedar en la impunidad. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso del asesinato de Juan de Jesús Monroy, que también fue uno de los líderes muy nombrados en el Meta, donde el principal sospechoso que fue capturado por la muerte de él y que él había aceptado en audiencia que él había sido quien había asesinado a Juan de Jesús Monroy, fue dejado en libertad como gestor de paz. Entonces, esa situación, y nos dicen, el fiscal del caso, que es el doctor Burgos, me dice, no, tranquila, que ellos siguen vinculados al proceso y la investigación continúa, y si hay que emitir condenas se emiten, pero y bueno, ¿y quién atiende a las audiencias? ¿Quién viene? ¿Quién dice la verdad? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién dio la orden? ¿Quién pagó? Esas son las cosas que quedan en el aire, y pues de todas maneras yo creería que no es un homicidio más. Y según datos de la misma fiscalía, el 90% de los asesinatos de los firmantes son por grupos de disidencias, cualquiera que sea. Entonces, pues lo que nosotros insistimos desde la Fundación es en el esclarecimiento de los hechos. No es que un muerto duela más que el otro, sino que queremos la verdad frente a eso. Y hemos solicitado, estuvimos el día 20 en la Plaza de Bolívar haciendo este plantón por la paz, por la vida de los firmantes, de los líderes y eso, y sin embargo está la hora de que no recibimos absolutamente ninguna respuesta por parte del gobierno. No recibimos un Twitter de parte del alto comisionado. En las mesas de negociación no se menciona la protección de la vida de los firmantes, no se menciona la protección de la vida de los líderes sociales en estos protocolos de vida y de negociación. Entonces, yo digo, si seguimos así, pues estamos, como diría el cuento, estamos jodidos. Luz Marina, ¿qué mensaje le daría o le enviaría usted a Iván Márquez hoy? No, yo creería que a Iván Márquez yo lo respeto muchísimo porque conozco de su entereza. Lo conozco hace muchísimos años, él me conoce también, sabe de mi trabajo y de todo, pero yo pues sí digo que asesinando, desplazando y amenazando firmantes no se hace la paz. Él más que nadie debe de saber que quienes firmamos el acuerdo de paz no traicionamos a nadie, simplemente cumplimos con lo que él negoció y asesinándolos, desplazándolos y afectando las comunidades no es como se hace la paz. Nosotros teníamos unos principios revolucionarios, unos principios éticos, donde la vida y la protección del campesino estaba por delante, y pues yo realmente hoy en día no entiendo la causa revolucionaria donde el campesino está viviendo hoy en día una represión que hacía muchos años seguramente no vivían. Esa puja por los territorios y poner a los firmantes ahí como primera fila de los fusilados, pues yo creo que no es la manera de hacer la paz. No es suficiente hablar de paz, yo creo que es necesario hacer hechos de paz. Luz Marina Giraldo con nosotros, gracias por haber acompañado a los oyentes y a los amigos en video del Radar. Historia dolorosa, ojalá que
el caso de su esposo y el caso de todos los firmantes asesinados no quede en la impunidad. Más de 400. Más de 400. Dolorosa cifra, inaceptable cifra. Usted está en El Radar, en Blue Radio.